La tarde se sentía pesada en la mansión de Lucas. La gran casa estaba decorada con elegancia excesiva, como si el dinero pudiera borrar las cicatrices del pasado. Con cada paso que daba, Lucas sentía que la noche de su boda se acercaba más, rápido, y con ella, la oportunidad de vengarse de la mujer que lo había dejado años atrás. Julia. La misma mujer que en su mente lo había abandonado para seguir una vida lejos de su mundo de lujo y excesos. Sentado en el sillón de su oficina, Lucas repasaba una vez más la lista de invitados. Entre los nombres uno destacaba: Julia Pérez. No podía evitar sonreír con malicia al pensar en ella. ¿Qué haría ella cuando llegara a su boda? La invitación era su jugada final, la última pieza en su plan de humillación. No solo la vería desbordada de inseguridades al entrar en un mundo al que no pertenecía, sino que la haría recordar lo que dejó atrás. Y lo más importante, mostrarle que él había alcanzado todo lo que ella jamás podría haber tenido. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de su futura esposa, Sofía. «Lucas, ¿estás seguro de invitarla? La gente hablará». Lucas sonrió al leer el mensaje. Para él, no importaba lo que la gente pensara. Su ego era mucho más grande que las críticas. Resolvió, con rapidez, contestar: «Es solo una formalidad, no te preocupes. Ella no será más que una espectadora en mi gran noche». Puso el teléfono sobre la mesa y se levantó de su escritorio, observando la casa llena de decoraciones ostentosas. Su boda, la que marcaría el inicio de una vida perfecta, estaba a punto de comenzar, aunque lo que realmente ansiaba no era la unión con Sofía, sino la mirada de Julia cuando la viera en su apogeo. A medida que pasaban los días, su obsesión por el evento crecía. Las invitaciones estaban listas, los arreglos hechos. Todo estaba en su lugar, solo faltaba una cosa: la llegada de ella. Julia, por su parte, no tenía idea de lo que estaba por suceder. Al recibir la invitación, una parte de ella se sintió invadida por la nostalgia, pero otra, más sabia, la hizo reír. Sabía que había dejado atrás una vida llena de promesas rotas y palabras vacías, pero también conocía el sabor amargo de las decisiones que había tomado. Años atrás, Lucas había sido todo para ella. Pero lo que él no sabía era que ella ya no era la misma mujer de entonces. El tiempo y las experiencias la habían transformado en alguien más fuerte, más independiente, y esa invitación no era más que un recordatorio de un pasado que había quedado atrás. «¿Por qué me invita?», pensó mientras miraba la tarjeta. ¿Qué busca al hacerlo? ¿Venganza? ¿Comodidad? ¿Qué pretende mostrarme? No había duda de que la invitación estaba cargada de intenciones ocultas, pero no importaba. Ella aceptó. No para él, sino para ella misma, para demostrar que no le tenía miedo. La noche de la boda llegó. El lugar estaba deslumbrante, un salón que parecía salido de un cuento de hadas, con lámparas de cristal que brillaban como estrellas. Los invitados se mezclaban en grupos, algunos charlando animadamente, otros simplemente observando. Y, en el centro de todo, Lucas, el hombre que había logrado lo que siempre había querido: ser el centro de atención. La boda era la culminación de todo lo que había trabajado para construir, pero algo lo inquietaba, algo que no podía identificar. Al final, su atención se centró en la llegada de su ex. La puerta se abrió, y allí estaba ella. Julia. Al verla, Lucas sintió una sensación extraña. No era la misma mujer que había conocido. Su cabello, largo y ondulado, caía con suavidad sobre sus hombros. Su vestido, sencillo pero elegante, resaltaba su figura sin necesidad de extravagancias. Y lo más impactante de todo, su actitud. Ella caminaba con una confianza que él nunca había visto en ella. Aunque se veía fuera de lugar, como si el mundo de lujo la rechazara, tenía algo en su mirada que desbordaba seguridad. «¿Qué está haciendo aquí?», murmuró Lucas para sí mismo, incapaz de apartar la mirada. Mientras observaba, un sentimiento de incomodidad crecía en su interior. Y no solo por lo que ella representaba,
sino porque sabía que estaba siendo observada por todos. Los murmullos empezaron a surgir, y las miradas curiosas se dirigieron hacia Julia. Ella caminó con paso firme, su mirada fijada al frente. Nadie sabía que, en su interior, se sentía más nerviosa que nunca. Era difícil no sentirse fuera de lugar en un ambiente tan ostentoso, pero se había preparado para este momento. Había pasado años construyendo su propia vida, lejos de la sombra de Lucas, y esta noche no sería diferente. A pesar de todo, sabía que estaba allí por una razón, no solo para cerrar un ciclo, sino para mostrarle que no lo necesitaba. «Julia, qué sorpresa verte por aquí», dijo Sofía, la novia de Lucas, con una sonrisa que parecía más una mueca. Julia la observó, pero no respondió de inmediato. Su atención estaba fija en Lucas, que no podía disimular su desconcierto. «Pensé que ya no tenía lugar en tu vida, Lucas, pero veo que has cambiado, o tal vez no tanto, ¿verdad?», dijo Julia con una voz tranquila pero cargada de intenciones. Las palabras se deslizaban con un tono suave, pero su mensaje era claro. Lucas no sabía cómo responder. Las primeras señales de que la noche no iba a ser como él había planeado comenzaban a manifestarse. Su mirada, antes arrogante y segura, ahora mostraba algo de incertidumbre. La gente alrededor comenzaba a murmurar, sin entender del todo qué estaba sucediendo. Julia no era la misma, y lo peor de todo, Lucas ya no tenía control sobre la situación. Esa sensación de poder que había tenido en su juventud, al lado de ella, parecía desvanecerse. En medio de las conversaciones y el bullicio, Julia se mantenía en su propio mundo, observando a todos, pero sin dejar que nadie la distrajera. ¿Qué pensaba de ella? ¿Qué iba a hacer? Mientras tanto, Lucas luchaba contra la creciente incomodidad que sentía. Aquella venganza que había planeado con tanto esmero estaba tomando un giro inesperado. Pero en lo más profundo de su ser, Lucas sabía que la noche aún no había comenzado. Y si ella pensaba que era libre de su dominio, se equivocaba. La venganza apenas comenzaba, y la sorpresa estaba por llegar. La atmósfera en la fiesta estaba cargada de tensiones no expresadas. Lucas trataba de mantener la compostura, pero algo en su interior lo inquietaba. La presencia de Julia había alterado el equilibrio que había cuidadosamente construido a su alrededor. La veía de reojo mientras se deslizaba por el salón, con paso firme, como si todo a su alrededor estuviera diseñado para darle la bienvenida, aunque no lo fuera. Y cada vez que sus ojos se encontraban, el sentimiento de incomodidad de Lucas crecía. Sofía, la novia, trataba de mantener una conversación ligera, pero era evidente que su mente no estaba en la fiesta. «Lucas, ¿estás bien? Pareces distraído», le dijo suavemente mientras lo observaba desde un costado. Lucas forzó una sonrisa, intentando esconder la preocupación que comenzaba a aflorar. «Solo estoy un poco cansado, Sofía. Es mucho estrés organizar todo esto». Su voz sonaba forzada, y aunque su cuerpo estaba allí, su mente estaba en otro lugar, observando cada uno de los movimientos de Julia. Julia no estaba allí solo para revivir un pasado que no deseaba. Tenía claro su propósito. A pesar de 1900, que todo el evento parecía un espectáculo que la intentaba hacer sentir fuera de lugar, su cabeza estaba llena de pensamientos mucho más profundos. No era una mujer vengativa, pero había algo en esa invitación que no podía ignorar. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Y lo que más le incomodaba era que Lucas parecía estar decidido a humillarla frente a todos. En un rincón, algunos conocidos de Lucas murmuraban, curiosos por la presencia de Julia. Aunque su rostro no mostraba señales de incomodidad, sus ojos delataban una lucha interna. No pensaba en la boda de Lucas, sino en el hombre que había sido. El mismo hombre que alguna vez había confiado en ella y luego la había abandonado. Ese rechazo aún dolía, pero ya no era el mismo dolor de antes. Había aprendido a sobrellevarlo, a superarlo. Sin embargo, no podía evitar sentirse intrigada por lo que él había llegado a convertirse. La fiesta seguía su curso, pero algo estaba por cambiar.
Mientras Lucas trataba de mantener la calma, su mente no podía dejar de pensar en las preguntas sin respuesta. ¿Por qué Julia había aceptado su invitación? ¿Qué buscaba con su presencia? ¿Se habría enterado de su éxito y quería ver en qué había terminado todo? Sofía, preocupada por el comportamiento extraño de Lucas, se acercó a él. «Lucas, hay algo que me preocupa. Parece que estás distraído. Te noto raro desde que ella llegó. ¿Pasa algo?» Él la miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de frustración y confusión. «No, Sofía, no pasa nada. Solo me sorprende verla aquí. No esperaba que aceptara». A pesar de sus palabras, la incomodidad seguía creciendo. Ya no se trataba solo de la venganza que había planeado, sino de la sensación de que las piezas del rompecabezas no encajaban. Lucas trató de relajarse, pero su mirada volvía una y otra vez hacia Julia. Ella conversaba con algunas personas, pero su actitud era completamente diferente a la de las demás. No se dejaba impresionar por las miradas curiosas ni por las conversaciones vacías. Estaba allí, pero no parecía ser parte de ese mundo. Y eso, en cierto modo, lo desconcertaba. Había algo en su porte que lo desbordaba. De repente, la situación se volvió aún más tensa. Julia, con su carácter siempre equilibrado, no pudo evitar acercarse a Lucas. Sabía que era el momento de confrontarlo, pero no de la manera que él había esperado. No sería una confrontación en público, con gritos y recriminaciones. No, su enfoque sería mucho más sutil, más afilado. Algo que pudiera dejar una huella en la mente de Lucas. «Lucas», dijo con calma, mientras se acercaba lentamente. «¿Nos podemos hablar un momento? Quiero que sepas que no estoy aquí para hacer escenas ni buscar problemas. Solo quiero cerrar un ciclo». Sus palabras resonaron con una sinceridad que sorprendió a Lucas, quien, al escuchar su voz, sintió cómo el control de la situación comenzaba a escapársele. No era la reacción que había anticipado. No era la Julia débil que recordaba. No era la mujer que había dejado atrás. Lucas tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago. «Claro, Julia, podemos hablar». La invitó a caminar un poco hacia un rincón apartado, mientras sus pensamientos volaban en todas direcciones. ¿Qué quería realmente ella? ¿Por qué no estaba humillada? ¿Por qué no reaccionaba como él había planeado? Se detuvieron en un rincón, lejos de las miradas curiosas. Julia lo miraba fijamente, pero no de manera desafiante. No, sus ojos mostraban algo más profundo, algo que Lucas no entendía, pero que le generaba una incomodidad palpable. «Lucas», comenzó, «yo sé lo que esperas de mí. Sé que pensaste que venir aquí sería una forma de hacerme sentir fuera de lugar, de mostrarme cuánto has cambiado. Pero déjame decirte algo. No me importa». Las palabras de Julia fueron como un golpe directo a la ego de Lucas, que no podía evitar sentirse afectado por su serenidad. «No esperes que me arrodille ni que muestre sorpresa por todo lo que has logrado. He seguido mi propio camino, y he aprendido que las cosas no siempre son como parecen. Tú pensaste que podías controlar todo, incluso mi vida, pero eso ya no tiene poder sobre mí». Su voz era firme, tranquila, pero cargada de una fuerza que Lucas no sabía cómo responder. Por un momento, Lucas se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. El plan de venganza que había diseñado meticulosamente comenzaba a desmoronarse. Julia no reaccionaba como él había anticipado. No había miedo ni inseguridad en ella. Solo había una seguridad inquebrantable. «Y si pensabas que mi presencia aquí iba a ser tu victoria, te equivocaste», continuó ella, dándole una última mirada antes de alejarse con la misma elegancia con la que había llegado. Lucas, paralizado por el impacto de sus palabras, se quedó allí, mirando cómo ella se perdía entre la multitud. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo había fallado en su propia trampa? Los murmullos comenzaron a aumentar a su alrededor, pero él ya no podía escuchar nada. Su mente solo estaba en una cosa. ¿Había subestimado a Julia? La respuesta estaba por revelarse,
Y la noche apenas comenzaba. La música resonaba a lo lejos, pero para Lucas, el sonido había perdido todo su brillo. Su mente estaba atrapada en la conversación que acababa de tener con Julia. No entendía cómo había logrado mover las piezas de su plan tan fácilmente, ni cómo su presencia había alterado todo lo que había dado por hecho. La idea de que ella no hubiera caído en su juego lo dejaba inquieto, pero no podía permitir que eso lo desestabilizara. No podía dejar que Julia tuviera el control sobre él, no ahora, no después de todo lo que había logrado, pero algo en su interior sabía que esta situación no terminaría como él había planeado. La tranquilidad con la que Julia se había alejado de él no era algo que Lucas pudiera ignorar. Había algo más detrás de esos ojos que lo miraban, sin miedo, sin resentimiento, simplemente con una serenidad que lo desarmaba. Y de alguna forma, eso le daba más miedo que cualquier otra cosa. La fiesta seguía en marcha, pero para Lucas, el ambiente se había vuelto pesado, opresivo. La gente reía, conversaba y bailaba, pero él no podía quitarse de la cabeza las palabras de Julia. No esperaba que ella lo confrontara de esa manera. De hecho, nunca había imaginado que su exnovia pudiera ser tan fuerte, tan segura de sí misma. ¿Qué había pasado con la chica que él había dejado atrás, esa que parecía tan vulnerable? La respuesta estaba más cerca de lo que él imaginaba. Sofía, su novia, notó el cambio inmediato en su actitud. Aunque Lucas trataba de sonreír, ella podía ver que algo no estaba bien. El brillo en sus ojos se había apagado y su mente parecía estar en otro lugar. Se acercó con delicadeza pero con preocupación. «Lucas, ¿qué pasa? Ya no eres el mismo desde que hablaste con ella». Lucas la miró, pero no encontró las palabras adecuadas para responder. ¿Cómo explicarle lo que estaba sintiendo, sin mostrar debilidad? ¿Cómo decirle que una mujer que había sido su ex lo había desbordado completamente? Al final solo suspiró y negó con la cabeza. «Es complicado, Sofía. No sé cómo reaccionar a todo esto». Sofía lo observó detenidamente, tomando su mano con ternura. «No entiendo lo que está pasando, pero quiero que me lo digas. Sabes que te apoyo, pero tienes que hablarme, Lucas». La presión en el pecho de Lucas aumentó. ¿Debía contarle la verdad a Sofía? ¿Debería compartirle lo que sentía por Julia? Sabía que no podía. No ahora. No cuando todo estaba tan enredado. Así que, en lugar de eso, soltó una risa nerviosa intentando restarle importancia a todo. «No es nada, Sofía. Solo cosas del pasado, ya sabes. Nada que valga la pena mencionar». Pero Sofía no lo creyó. La mujer que amaba había estado observando demasiado bien, y aunque no quería presionarlo, podía sentir que algo importante se estaba guardando. «Si no quieres hablar de ello, está bien. Pero recuerda que soy tu pareja y siempre puedes confiar en mí». Lucas sonrió forzadamente, agradecido por su paciencia, pero su mente seguía volviendo una y otra vez a la figura de Julia. ¿Qué había querido decirle exactamente? Cerrar un ciclo. Esas palabras resonaban en su cabeza como un eco que no desaparecía. ¿Qué había cerrado ella exactamente? ¿Lo que habían sido? ¿O había algo más detrás de su presencia en la fiesta? Por más que intentaba concentrarse en la celebración, los recuerdos de su relación con Julia volvían una y otra vez. Recordaba la joven ingenua que había conocido en la universidad, tan llena de sueños y esperanzas. Recordaba cómo su amor había sido puro, pero cómo todo eso se había desmoronado cuando las circunstancias cambiaron, cuando él decidió seguir un camino diferente y dejarla atrás, creyendo que su futuro estaba en otro lado. Pero ahora, todo parecía tan diferente. Julia no estaba buscando venganza. No era una mujer rota, ni una mujer resentida. Era alguien que había encontrado su propia paz, algo que él nunca había logrado alcanzar. Y eso le dolía de una manera que no sabía cómo manejar. ¿Cómo podía ella haber sanado tan bien, mientras él seguía atrapado en sus propios errores? Poco después, un amigo de Lucas se acercó con una copa en la mano.
aparentemente ajeno a la tensión que se había instalado en el ambiente. «Lucas, ¿cómo estás? Debí hablar con ella. ¿Todo bien? No te pongas así, hombre. No creo que haya algo de qué preocuparse». Lucas le dio una sonrisa incómoda, pero no podía evitar pensar que algo en la situación estaba mal. «Sí, todo bien. Solo cosas que no esperaba, pero no pasa nada». Bueno, dijo el amigo sin notar lo que realmente estaba sucediendo. «Solo quería hacerte saber que tu fiesta está increíble. Estás rodeado de personas que te aprecian. No dejes que nada te afecte». Lucas asintió, pero su mente estaba a 1000 por hora. Cada palabra de su amigo le sonaba vacía, superficial. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había sucedido con Julia. No podía simplemente olvidarlo y seguir adelante como si nada hubiera cambiado. No, algo en su interior le decía que la historia que había planeado no se iba a desarrollar, como esperaba. Julia no era alguien que pudiera manejar a su antojo. La música comenzó a sonar más fuerte, y por un momento, Lucas intentó desconectarse de sus pensamientos, sumergiéndose nuevamente en el ruido de la fiesta. Pero una presencia en el salón lo sacó de su trance. Era Julia. Estaba conversando con algunas personas, pero a Lucas le pareció que a pesar de la multitud, todos los ojos estaban puestos en ella. Se acercó a la barra, pidió una copa, y aunque su cuerpo estaba allí, su mente no dejaba de pensar en lo que acababa de escuchar. ¿Por qué ella no parecía afectada? ¿Por qué no se mostró humillada como él había querido? En lugar de eso, había encontrado una serenidad que Lucas no podía entender, pero justo cuando pensaba que había encontrado una respuesta, algo en la mirada de Julia cambió. La mujer que había sido su amor y su perdida, la que había dejado atrás sin ningún remordimiento, estaba de pie en medio de la multitud, mirando directamente a los ojos de Lucas. Sin decir una palabra, su presencia dejó claro que ella tenía algo más importante que revelarle. ¿Qué era lo que escondía Julia? ¿Qué secretos estaba a punto de descubrir Lucas que cambiarían para siempre el rumbo de su vida? La tensión en el aire era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Lucas no podía apartar la vista de Julia, que se mantenía quieta en medio de la sala, rodeada de gente que reía y conversaba, pero que, al mismo tiempo, parecía invisible para todos. Era como si la atmósfera se hubiera condensado alrededor de ella, como si un misterio le envolviera, algo que Lucas no entendía, pero que sentía profundamente. Se obligó a mirar hacia otro lado, pero la presencia de ella era como un peso que lo arrastraba de vuelta, un magnetismo que lo hacía sentirse incómodo. Con cada paso que daba, se encontraba más atrapado en la red que ella había tejido, sin siquiera saber cuándo ni cómo había comenzado a enredarse. Sofía, por otro lado, notó el cambio en su comportamiento. Aunque trató de ocultarlo, había algo en él que no podía esconder. Sus ojos, su postura, el leve temblor en sus manos. ¿Por qué de repente todo lo que ocurría en la fiesta parecía dejar de importarle? Y lo que más la confundía era la forma en que miraba a Julia. No era una mirada de odio, ni siquiera de resentimiento. Era algo mucho más complicado, más sutil, como si hubiera algo más entre ellos que él no le había contado. Se acercó a Lucas con paso firme, pero en su rostro se leía la preocupación. «Lucas, ¿estás bien? De verdad, algo no va bien. Me lo estás ocultando, ¿verdad?» Lucas, tratando de disimular, esbozó una sonrisa que sonaba forzada, casi incompleta. «Sofía, no es nada. Solo un recuerdo del pasado, ya sabes. Esas cosas que vuelven de vez en cuando». Pero Sofía no se dejó engañar. Conocía bien a Lucas y podía leerlo como un libro abierto. Sabía que había algo más. «No me mientas. Sé que no me estás diciendo toda la verdad. Este no eres tú, Lucas. Y no me estoy refiriendo solo a tu comportamiento. Estoy hablando de tu actitud, de tus ojos. Estás tan lejos de aquí, tan distante». Lucas sintió cómo su interior se hundía. No era el momento para ser honesto, no cuando todo lo que había construido estaba en juego. No podía dejar que Sofía lo viera vulnerable, no cuando el plan aún estaba en pie.
y aunque ella no lo entendiera, no podía arriesgarse a perderla ahora. Es solo que esto me está trayendo muchos recuerdos, Sofía. Cosas que ya había dejado atrás. Pero no te preocupes, todo está bien. ¿En serio? Sofía frunció el ceño, pero no insistió más. Sin embargo, Lucas pudo ver que la duda seguía reflejada en sus ojos. Por un momento, deseó poder abrir su corazón y contarle todo, pero sabía que el impacto de la verdad podría ser mucho más grande de lo que estaba dispuesto a soportar. A medida que la fiesta continuaba, la curiosidad de Lucas se intensificaba. ¿Qué era lo que hacía que Julia no reaccionara como él pensaba? ¿Por qué no había seguido el guión que él había planeado tan meticulosamente? La idea de venganza había sido clara en su mente. Humillarla, ponerla en su lugar, hacerle sentir que ella había sido sustituida por alguien mejor. Pero lo que estaba viendo no encajaba en la historia que él había escrito. Julia estaba allí, en su fiesta, y no solo no se sentía avergonzada, sino que parecía más fuerte, más segura de sí misma. De repente, ella comenzó a caminar hacia donde Lucas se encontraba, sin apresurarse, sin prisa, pero con una determinación que lo desconcertaba. El silencio que se creó a su alrededor le dio un toque casi irreal a la escena, como si el mundo entero hubiera dejado de girar por un segundo. La gente seguía en su mundo, pero él y ella compartían un espacio en el que solo existían los dos. Cuando estuvo frente a él, Lucas sintió cómo su corazón latía más rápido, cómo la presión en su pecho se hacía cada vez más fuerte. «Lucas», dijo ella con voz tranquila, pero con un tono que parecía guardar mucho más de lo que decía. «¿Puedo hablar contigo un momento?» El deseo de rechazarla surgió en él, pero la curiosidad y el temor a lo desconocido lo hicieron callar. «Claro», respondió, aunque en su voz se notaba la duda. «¿De qué se trata?» Julia lo miró fijamente a los ojos. «No estoy aquí para humillarte, Lucas», dijo, y esas palabras lo sacudieron. «No tengo ningún interés en vengarme. No soy esa persona». Lucas, aún desconcertado, trató de mantener la calma, pero no pudo evitar la confusión que se apoderaba de él. «Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué viniste?» «Porque había algo que necesitaba saber. Algo que nunca te dije cuando estábamos juntos. Algo que nunca entendí hasta ahora». Las palabras de Julia hicieron que Lucas frunciera el ceño. «¿Qué es lo que tienes que saber ahora?» Ella suspiró, como si estuviera tomando un gran peso de encima. «Lo que quiero saber es por qué pensaste que me iba a destruir, por qué creíste que una persona como yo iba a quedarme en las ruinas después de todo lo que hiciste. Yo no soy esa persona, Lucas». Las palabras de Julia golpearon a Lucas como un rayo. Era como si ella le hubiera despojado de todo lo que había estado construyendo en su mente. El control que él pensaba que tenía sobre ella se desmoronaba frente a sus ojos. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? ¿Por qué había asumido que ella era débil, que su vida terminaría cuando él la dejó? «¿Y qué querías que hiciera?», preguntó Lucas, sin saber si lo decía para desafiarla o para intentar entenderla. «¿Qué esperabas de mí?». Julia lo miró en silencio por un momento, antes de responder con una calma sorprendente. «Esperaba que, al menos, entendieras que el amor no es todo lo que necesitamos. Yo aprendí a vivir sin él, Lucas. Aprendí que a veces tenemos que aprender a seguir adelante, incluso cuando nos dejan atrás». Esas palabras, simples pero profundas, calaron hondo en el corazón de Lucas. En todo lo que había hecho, en todo lo que había planeado, había olvidado una verdad básica. El amor no lo era todo. Y tal vez, Julia, sin que él lo supiera, había encontrado algo mucho más grande que cualquier venganza. Pero antes de que pudiera decir algo, ella dio media vuelta y se alejó, dejando a Lucas solo en medio de la multitud, con más preguntas que respuestas. ¿Era esa la verdadera lección? La venganza nunca fue el propósito de su vida, sino una ilusión creada por sus propios miedos.
Lo que Lucas no sabía era que la conversación con Julia había sido solo el principio de algo mucho más grande, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre ella. Lucas observaba a Julia desde el otro lado de la sala, sus pensamientos llenos de preguntas y dudas que lo desgarraban por dentro. La conversación de hace un momento había dejado una marca profunda en él, algo que no podía quitarse de la cabeza. ¿Realmente pensaba que podía destruirla? La verdad era que todo lo que había planeado, cada paso cuidadosamente calculado, ya no parecía tan claro. Y lo peor de todo es que ella no solo lo había dejado en evidencia, sino que había logrado hacerle sentir que el poder que creía tener estaba a punto de desmoronarse. El sonido de la música seguía sonando, pero en su mente había silencio absoluto. Todo lo que podía escuchar era el eco de sus propias palabras, las de Julia resonando en su cabeza. El amor no es todo lo que necesitamos. Esas palabras, que antes no le habían parecido más que una excusa, ahora tomaban un nuevo significado. ¿Realmente se había equivocado tanto sobre ella? ¿Había subestimado su capacidad para superar lo que había vivido? Se apartó un momento de la multitud, buscando un rincón en el que pudiera procesar todo. Las luces de la fiesta parpadeaban, creando sombras que parecían bailar a su alrededor, como si la propia oscuridad tratara de tragarse sus pensamientos. La presión en su pecho no se aliviaba, al contrario, parecía crecer con cada segundo que pasaba. De repente un ruido a sus espaldas lo hizo girarse. Era Sofía, quien se acercaba con una mirada seria, como si hubiera notado la creciente tensión en él. «Lucas», dijo, con una voz que tenía un tono de preocupación. «¿Qué está pasando? Te noto muy raro desde que hablé con Julia». Lucas intentó sonreír, pero la expresión no le salió bien. «Es solo... todo esto me está afectando más de lo que pensé, Sofía. No sé qué está pasando». Sofía lo miró fijamente, sin apartar la vista. «No me mientas, sé que no es solo eso. Hay algo más, algo que no me estás diciendo. ¿Por qué no me hablas de lo que realmente te está preocupando?» Lucas sabía que no podía contarle la verdad, no podía arriesgarse a perder todo lo que había logrado, y mucho menos a perder a Sofía, quien confiaba en él más que nadie. Pero la presión de mantener todo en secreto lo estaba agotando. Cada vez más sentía que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única salida. Aún así, no estaba listo para liberarse de ese peso. No en ese momento. «Es que no puedo, Sofía», dijo, con la voz quebrada. «No puedo explicarlo». Sofía no parecía convencida, pero no insistió más. Solo lo miró con tristeza y asintió lentamente, como si supiera que había algo más, pero decidiera no presionarlo. «Si algún día decides hablar, ya sabes que estoy aquí». Lucas sintió una mezcla de alivio y culpa. Sabía que ella no merecía esa carga, pero su propia lucha interna lo estaba consumiendo. Necesitaba tomar una decisión, y pronto. Mientras Sofía se alejaba, Lucas volvió a mirar a Julia. Ella estaba de pie, aparentemente tranquila, con una copa en la mano, conversando con algunos invitados. No había señales de inseguridad en ella, ni de arrepentimiento. Al contrario, parecía haber encontrado una paz que Lucas nunca imaginó que tendría. Esa imagen lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Decidió acercarse a ella, como si algo lo empujara hacia ella sin que pudiera detenerlo. Cada paso lo llevaba más cerca del abismo, pero no podía evitarlo. Su curiosidad, su necesidad de entender lo dominaba. Sin embargo, al llegar a donde estaba Julia, se detuvo un momento. Ella lo miró con una expresión que Lucas no logró descifrar, algo entre el desafío y la calma absoluta. «¿Qué quieres, Lucas?», preguntó ella sin rodeos, como si hubiera anticipado su llegada. Las palabras se le atragantaron en la garganta. ¿Qué quería? No lo sabía. No estaba seguro de nada en ese momento. Excepto de una cosa. Necesitaba respuestas. «Solo quiero entender», respondió finalmente, intentando sonar más firme de lo que se sentía. «No entiendo por qué todo esto no me afecta como debería».
¿No deberías estar arruinada, Julia? ¿No deberías estar arrepentida? Julia soltó una ligera risa, pero no era burlona. Era una risa sabia, como si hubiera entendido algo que él no lograba ver. ¿De verdad crees que lo que me hiciste me iba a destruir, Lucas? ¿Que una fiesta y unas cuantas humillaciones iban a ser el fin de mi vida? Las palabras de ella fueron un golpe directo. Él la había subestimado, pero no de una manera cualquiera. Pensaba que la vida de ella era como la suya, que todo se podía solucionar con dinero, con poder, con venganza. Pero ella le estaba demostrando lo contrario. No te entiendo, dijo, confundido. Si todo esto no te afecta, entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué buscas? Julia lo miró fijamente, su expresión seria pero tranquila. Lo que quiero, Lucas, es ver hasta dónde llegas. Quiero que sigas con tu juego, porque sé que en algún momento te vas a dar cuenta de algo que has estado ignorando. El poder no lo es todo, Lucas, y el dinero tampoco. Lucas sintió que sus piernas flaqueaban. Nunca había pensado en el poder desde esa perspectiva. En su mundo el poder era lo único que importaba, lo único que valía la pena. Pero ahora, frente a ella, se daba cuenta de que había algo mucho más grande que él no entendía. ¿Y qué vas a hacer con eso?, preguntó, su voz temblando un poco. ¿Vas a quedarte aquí y seguir observando cómo todo se derrumba? Julia lo miró en silencio por un momento, y luego, en un tono casi filosófico, dijo: no se trata de ver caer a nadie, Lucas. Se trata de ver quién realmente se cae y quién sigue adelante. Esas palabras quedaron flotando en el aire entre ellos, como una verdad incompleta. Y aunque Lucas no lo sabía, esa conversación marcaría el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría su vida para siempre. Pero para eso, tenía que comprender qué era lo que realmente estaba en juego. Lucas caminaba por los pasillos del elegante salón de bodas, sintiendo cómo sus pensamientos seguían luchando entre sí. Las palabras de Julia seguían dando vueltas en su cabeza, desgarrándolo por dentro. En todos esos años él había estado seguro de que tenía todo controlado, que había dejado a todos atrás en su carrera hacia el poder, pero ahora frente a él, se presentaba una realidad que no podía entender. Mientras la música seguía resonando en el fondo, Lucas ya no podía disfrutar de la fiesta. Las sonrisas de los invitados, la alegría en el aire, todo le parecía ajeno. Se sentía como si fuera un extraño en su propia vida, un espectador de algo que ya no podía controlar. Se detuvo frente a una ventana que daba al jardín, el viento moviendo suavemente las cortinas. Miró hacia afuera, pero no veía nada. Solo pensaba en lo que había hecho, en cómo había creído que todo seguiría su curso sin repercusiones. La ira, la frustración y la confusión lo invadían cada vez más. ¿Realmente había fallado? ¿O había sido Julia la que había jugado su carta maestra sin que él lo viera venir? Sus manos se cerraron en puños, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba ante la ansiedad. Quería hacer algo, tomar el control, pero no sabía por dónde empezar. Fue en ese momento cuando escuchó un sonido detrás de él. «Lucas», dijo una voz familiar. Era Sofía, quien había llegado con una copa en la mano, observando su rostro preocupado. «¿Estás bien?». Lucas no respondió de inmediato, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Sofía se acercó colocando una mano sobre su hombro con suavidad. «Te noto distante. No es como tú». Él la miró por un instante, sintiendo un remordimiento que le golpeó en el pecho. ¿Cómo podría explicarle lo que realmente sentía? ¿Cómo podría decirle que estaba perdiendo el control de todo, incluso de sí mismo? «No lo sé, Sofía», respondió finalmente, su voz baja. «No sé qué está pasando conmigo. Es como si todo lo que creía tener, todo lo que pensaba que controlaba, se estuviera desmoronando». Sofía lo miró fijamente, sus ojos llenos de comprensión, pero también de algo más. «No tienes que cargar con todo esto solo, Lucas. No necesitas hacer todo por ti mismo. Si hay algo que te atormenta, puedes hablar conmigo». Él la miró en silencio, preguntándose si debía contarle la verdad.
si debería abrirle su corazón y admitir lo que realmente pensaba sobre su situación. Pero algo dentro de él lo detenía. No podía arriesgarlo todo, no solo por el dinero que había ganado, sino por la imagen que había construido de sí mismo. No quería mostrar debilidad, no quería ser vulnerable. «Lo aprecio, Sofía», dijo finalmente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero no es algo que puedas resolver». Sofía pareció dudar por un momento, pero luego asintió, aunque todavía con la mirada preocupada. «Si alguna vez cambias de opinión, sabes dónde encontrarme». Antes de que pudiera añadir algo más, Sofía se alejó. Lucas observó cómo se marchaba, sintiendo una desconexión con el mundo que lo rodeaba. Mientras tanto, en su mente, seguían las mismas preguntas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué había hecho mal? Decidió caminar de nuevo por el salón, buscando alguna forma de distraerse. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de sus propios pensamientos. Pero cuanto más intentaba alejarse, más presente se hacía la sombra de su propia culpa. Los rostros de los invitados, las conversaciones alegres a su alrededor, todo parecía lejano. Nadie veía lo que él veía. Nadie entendía lo que estaba pasando en su interior. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En una esquina, Julia estaba conversando con unos amigos. Ella se veía tranquila, serena, como si no hubiera nada que la perturbara. Lucas no pudo evitar sentirse atrapado en la imagen de ella, como si fuera un rompecabezas que aún no había logrado resolver. Su belleza, su compostura, todo parecía tan perfecto, y sin embargo, él sentía que había algo más, algo que se le escapaba. Se acercó a ella lentamente sin saber qué decir. Al estar frente a ella, sus ojos se encontraron, y fue como si el tiempo se detuviera por un momento. Julia le sonrió con esa calma desconcertante que siempre la había caracterizado, y en sus ojos brillaba una determinación que Lucas no podía ignorar. «¿Qué pasa, Lucas?», preguntó ella sin rodeos, como si supiera exactamente lo que él estaba sintiendo. «¿Tienes algo más que decir?». Lucas se quedó en silencio por un momento, intentando organizar sus pensamientos. Sabía que no podía enfrentarse a ella con la misma actitud arrogante que había tenido antes. Necesitaba algo más. Necesitaba respuestas. «Quiero saber la verdad», dijo finalmente, con la voz más seria que había usado en mucho tiempo. «Quiero saber qué es lo que realmente estás buscando». «¿Qué es lo que quieres de mí, Julia?». Julia lo miró en silencio durante unos segundos, como si evaluara cada palabra que había dicho. Luego, con una calma desconcertante, respondió: «Lo que quiero no tiene que ver contigo, Lucas. No todo en la vida gira en torno a tus deseos o tus expectativas». Las palabras de ella lo golpearon con la fuerza de un martillo. No entendía. No podía entender. ¿Cómo podía alguien tan cerca de él, alguien que había sido parte de su vida, ahora decirle algo tan frío, tan distante? «No te entiendo», dijo él, incapaz de ocultar la confusión en su rostro. «¿Qué quieres que haga con todo esto? ¿Qué quieres de mí?». Julia suspiró, dejando escapar una pequeña sonrisa que no llegaba a ser amable. «Lucas, todo lo que estás haciendo es intentar forzar un final que no te pertenece. La vida no es una película que puedas controlar, y mucho menos una que puedas manipular a tu antojo». «¿Y qué debo hacer entonces?», insistió él, su frustración saliendo a flote. «¿Rendirme?». Julia se inclinó un poco hacia él, como si fuera a confundirlo aún más. «No se trata de rendirse, Lucas. Se trata de entender que lo que buscas no es lo que realmente necesitas». Lucas no entendía nada. Estaba tan cerca de desmoronarse por completo, tan cerca de perderlo todo. Pero Julia, con su calma inquebrantable, seguía empujándolo hacia una verdad que él no quería ver. De repente, un destello de comprensión cruzó por su mente. Algo en las palabras de Julia había tocado una fibra sensible. Quizá era el momento de admitir que, al final, el control no lo tenía él. Quizá todo lo que había hecho, todo lo que había intentado, no era más que una fachada. Tal vez tienes razón»,
murmuró, sintiendo que su voz se quebraba al decirlo. Tal vez todo esto no tiene sentido. Pero cuando levantó la vista, vio que Julia ya no estaba frente a él. Se había ido. Solo quedaba la incertidumbre, un vacío profundo que se llenaba con nuevas preguntas. La fiesta seguía su curso, la música suave y las luces de colores iluminaban el salón con su brillo cálido. Lucas ya no estaba allí para disfrutar. Su mente se encontraba atrapada en un mar de pensamientos que no lo dejaban en paz. Intentaba encontrar alguna respuesta, algo que pudiera darle sentido a todo lo que estaba sucediendo. La imagen de Julia, tan serena, tan segura de sí misma, seguía rondando por su cabeza. Él había sido el que había jugado con las reglas del poder durante tanto tiempo, pero ahora parecía ser víctima de un juego que no entendía. Caminó por el pasillo hacia una de las salidas traseras del salón, buscando un respiro, un momento de calma en medio de la tormenta emocional que lo consumía. Al abrir la puerta, se encontró con el aire fresco de la noche. Las estrellas brillaban sobre él, el cielo despejado parecía tranquilizador, pero todo seguía tan confuso en su interior. Se recargó en la barandilla del jardín, mirando hacia el horizonte, tratando de ordenar sus pensamientos. Fue entonces cuando la voz de alguien lo interrumpió. ¿A dónde vas, Lucas? Volteó rápidamente y vio a Sofía acercándose, una expresión curiosa en su rostro. Ella había estado pendiente de él durante toda la noche, como si hubiera notado la tormenta que se desataba en su mente. Lucas no supo qué decir al principio. Sintió que su garganta estaba cerrada, como si no pudiera expresar todo lo que estaba sintiendo. Sin embargo, no podía seguir huyendo. Solo necesitaba un poco de aire, dijo, forzando una sonrisa que no reflejaba lo que realmente sentía. Sofía lo miró fijamente, como si pudiera leer sus pensamientos, como si supiera que algo más estaba ocurriendo. No era tonta. No era la primera vez que veía a Lucas perder el control. ¿Qué está pasando, Lucas? ¿Ya no eres el mismo?, preguntó ella con una suavidad que, en lugar de calmarlo, solo lo hizo sentirse más expuesto. Lucas suspiró profundamente. No sabía si debía decirle la verdad o mantener la fachada. Había algo dentro de él que deseaba abrirse, contarle todo lo que había pasado en los últimos días, en los últimos meses. La verdad de sus intenciones, sus inseguridades y, sobre todo, lo que había estado ocurriendo con Julia. Es que no sé qué hacer, dijo finalmente, su voz quebrada. Todo lo que pensaba que controlaba, todo lo que pensaba que entendía, se me está escapando de las manos. Y no sé si soy yo el que ha estado equivocado todo este tiempo. Sofía lo observó con atención, sin decir nada por unos segundos. Sabía que Lucas no era una persona fácil de leer, pero en ese momento, ella lo veía vulnerable, perdido. Algo le decía que este no era el Lucas arrogante que siempre había conocido. «Te conozco, Lucas», dijo ella finalmente. «Y sé que esto no es algo que hayas planeado, pero tienes que enfrentarlo. No puedes seguir corriendo de lo que realmente sientes». Lucas la miró intensamente, sintiendo cómo el peso de sus palabras comenzaba a calar en él. Algo en su interior hizo clic, como si estuviera comenzando a despertar de una larga pesadilla. Había estado huyendo de sus propios miedos, de las verdades que no quería aceptar. Pero Sofía tenía razón. No podía seguir viviendo así, ignorando lo que realmente estaba sucediendo. «Tal vez sea el momento de enfrentarlo», murmuró Lucas para sí mismo, casi como si estuviera hablando en voz baja, sin saber si Sofía lo había escuchado. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Desde la puerta trasera del salón apareció alguien que no esperaba ver. La figura se acercó rápidamente a ellos, y Lucas sintió cómo su estómago se retorcía al reconocerla. Era Julia. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucas, la sorpresa evidente en su voz. «Pensé que te habías ido». Julia, sin embargo, no mostró signos de incomodidad. Más bien su expresión era seria, decidida. Había algo en su postura que la hacía parecer aún más imponente,
casi como si tuviera todo bajo control, incluso en medio de todo el caos. «Vengo a hablar contigo, Lucas», respondió ella, su tono grave, como si algo trascendental estuviera por suceder. Sofía los miró en silencio, notando la tensión en el aire. Se sentía como si ella no perteneciera a esa conversación, pero su presencia allí era necesaria, como si fuera un testigo de algo importante que estaba por descubrirse. Decidió alejarse discretamente, sabiendo que Lucas necesitaba estar solo con Julia para lo que estaba por venir. «¿De qué se trata esto?», preguntó Lucas, sin poder ocultar la incomodidad en su voz. A pesar de su aparente calma, sentía como una sombra de incertidumbre se cernía sobre él. Algo en su interior le decía que todo lo que había estado construyendo hasta ese momento iba a desmoronarse. Julia lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía hablar o no. Finalmente, suspiró, y sus palabras salieron con una claridad inesperada. «No todo lo que ves es lo que parece, Lucas», dijo ella, su voz firme. «Lo que has estado pensando y haciendo no es lo que realmente está sucediendo. Y hoy voy a mostrarte la verdad». Lucas la miró confundido. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso era una amenaza? Pero en sus ojos había algo más, una especie de resolución que lo inquietó. «¿Qué estás insinuando?», preguntó, ya con la incomodidad visible en su rostro. ¿Era este el momento de enfrentarse a la verdad? ¿O acaso era demasiado tarde? Julia dio un paso hacia él, acercándose lentamente. Con cada movimiento parecía que la tensión aumentaba. «La verdad es que todo esto ha sido un juego, Lucas, y tú ni siquiera sabes que eres la pieza equivocada». Esas palabras le calaron profundamente. Por un momento, Lucas sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué quería decir con eso? Todo lo que había hecho, todo lo que había creído, ¿era parte de un juego más grande del que no formaba parte? Julia levantó una mano, señalando hacia el salón. «Todo lo que has estado buscando, todo lo que has estado intentando obtener, lo has hecho bajo una mentira, y esa mentira es la que ahora te va a destruir». Lucas no podía creer lo que estaba escuchando. La verdad que ella acababa de decir parecía un golpe directo a su estómago. La incertidumbre y la confusión lo envolvían. «¿Qué mentira?», preguntó, su voz quebrada. «Dímelo de una vez». Julia lo miró, sus ojos brillando, con una intensidad inexplicable. «Hoy, Lucas, vas a descubrir lo que realmente ha estado ocurriendo. Y lo que vas a descubrir cambiará todo». La tensión era palpable. El aire entre ellos se cargaba con una sensación de que algo importante estaba por revelarse. Lucas sentía que el peso de la verdad lo estaba aplastando, pero no podía detenerse, no podía escapar de lo que estaba por venir. La voz de Julia, cortante y llena de una certeza escalofriante, aún resonaba en los oídos de Lucas. «Hoy, Lucas, vas a descubrir lo que realmente ha estado ocurriendo. Y lo que vas a descubrir cambiará todo». Esas palabras no solo se clavaron como una daga en su pecho, sino que despertaron en él una necesidad de entender, de desentrañar lo que estaba sucediendo. Cada fibra de su ser quería gritar, exigir respuestas, pero por alguna razón se sintió paralizado, como si alguna fuerza invisible lo estuviera frenando. Julia lo miró fijamente, como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto. No dijo nada más. En su lugar, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el salón, como si supiera que Lucas la seguiría. Y lo hizo, casi sin pensarlo. Las palabras de ella le quemaban en la piel, y no podía dejar que eso quedara sin respuesta. Sofía, que había estado observando desde lejos, los vio acercarse y se alejó rápidamente, como si ya supiera que lo que venía no era algo en lo que pudiera intervenir. Lucas agradeció que no hubiera interferido. Este era un momento que solo él debía enfrentar. Cuando entraron nuevamente al salón, la atmósfera se sentía pesada, densa. Las risas y el murmullo de los invitados parecían no llegar a sus oídos. Todo lo que él podía escuchar era el sonido de su respiración entrecortada,
y las palabras de Julia dando vueltas en su cabeza. Ella lo había arrastrado nuevamente a este lugar, a este mundo de apariencias y falsedades. Julia se detuvo en 1900 medio de la pista de baile, donde aún sonaba la música suave, pero ya no tenía el mismo impacto. Los invitados continuaban bailando, ajenos a lo que estaba a punto de revelarse. «Vamos a sentarnos», dijo Julia, señalando una mesa apartada, donde pocos se habían dado cuenta de su presencia. Lucas no dijo nada, solo asintió. Ambos se sentaron frente a frente, en un silencio que parecía interminable. «Lo que voy a decirte, ahora no lo comprenderás de inmediato, Lucas. Pero eventualmente todo tendrá sentido», dijo ella, su voz aún calmada, pero cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. «Julia», dijo Lucas, su voz tensa, «¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás jugando conmigo? No entiendo nada de lo que estás diciendo». Ella lo miró directamente a los ojos, sin titubear. «Todo esto comenzó mucho antes de lo que imaginas. Tú pensaste que todo lo que hacías tenía un propósito, que todo giraba a tu alrededor. Pero todo lo que has hecho ha sido parte de un plan que tú mismo no concebías». Lucas frunció el ceño. «¿Un plan? ¿De qué estás hablando?» Julia suspiró, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Lucas, durante todo este tiempo, tú has creído que tu éxito era fruto de tu habilidad, de tu esfuerzo. Pero lo cierto es que todo lo que has logrado ha sido gracias a las decisiones que tomé mucho antes de que siquiera nos viéramos por última vez». ¿Qué? Lucas no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Me estás diciendo que todo esto fue parte de un plan tuyo? ¿Que lo que he logrado no fue por mi propio mérito?» Julia lo miró fijamente. «No todo, Lucas, pero sí gran parte. Y eso es lo que ahora debes entender». Lucas se sintió abrumado por la información. Cada palabra que salía de la boca de Julia parecía añadir más capas de confusión a su mente. «¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué todo este juego de mentiras? ¿Qué quieres lograr con esto?» Julia no contestó de inmediato. En cambio, observó a los invitados a su alrededor, como si estuviera evaluando si este era el momento adecuado para dar el siguiente paso. Finalmente, su mirada se centró en Lucas de nuevo. «Porque necesitaba verte aquí, en este momento, enfrentando la verdad. Necesitaba que todo lo que creías que sabías se viniera abajo, para que pudieras comprender lo que está en juego», dijo ella, su voz ahora llena de un tono más profundo, más significativo. Lucas, aún desconcertado, intentó procesar lo que ella le decía. «¿Qué está en juego, Julia?» Ella sonrió levemente, como si finalmente hubiera alcanzado el punto de quiebre. «Tu vida, Lucas. Todo lo que has hecho, todo lo que has construido, está a punto de desmoronarse. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabes cómo te has metido en este lío». El corazón de Lucas latía con fuerza en su pecho. Cada palabra de Julia lo dejaba más perdido, pero al mismo tiempo, algo dentro de él lo empujaba a querer saber más. La inquietud lo estaba consumiendo, pero una parte de él también sentía una extraña excitación. Era como si estuviera al borde de un precipicio y no pudiera dejar de mirar hacia abajo. «Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, ya sin saber si lo que estaba pidiendo era una respuesta lógica o solo un paso más en este juego que no comprendía. Julia lo miró con una mezcla de pena y satisfacción. «No quiero nada de ti, Lucas. Solo que entiendas que todo lo que has vivido hasta ahora ha sido parte de una estrategia. El juego aún no termina. Y tú, por fin, estás listo para entender lo que realmente está en juego». Lucas se levantó bruscamente de la mesa, incapaz de soportar más la tensión. «No entiendo nada, Julia. Estás jugando conmigo. Y lo peor es que no sé si realmente soy el que está en el juego, o si solo soy una pieza más en tu tablero». Ella no se movió. No intentó detenerlo. Simplemente lo observó. «Eso, Lucas, es lo que debes descubrir». En ese momento, Lucas sintió como si el suelo bajo sus pies se moviera. No solo por las palabras de Julia,
sino por la sensación de que algo mucho más grande y oscuro estaba ocurriendo, algo que él aún no lograba comprender, pero que estaba comenzando a descubrir. La música siguió sonando, los invitados siguieron bailando, pero en su mente, todo se desmoronaba. El futuro, que antes parecía claro, ahora se desvanecía ante sus ojos, reemplazado por una verdad que aún no podía procesar. Todo estaba a punto de cambiar, pero no sabía si sería capaz de enfrentar la realidad que le esperaba. Pero lo que sí sabía era que no podía escapar. Lucas no podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de estallar. Cada paso que daba hacia el centro de la fiesta le acercaba más a una revelación que no estaba preparado para enfrentar. La conversación con Julia le había dejado más preguntas que respuestas, y su mente no podía dejar de dar vueltas a lo que acababa de descubrir. ¿Qué había querido decir con eso de que todo lo que había logrado era parte de un plan? ¿Y por qué la mirada de Sofía, tan distante y fría, lo inquietaba aún más? Todo a su alrededor parecía tan distante. Las risas, la música, los movimientos de los invitados, todo giraba como si fuera una pantalla borrosa y él estuviera atrapado fuera de ella. Nadie más parecía darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en su mente, pero la ansiedad crecía en su pecho. La tensión se podía cortar con un cuchillo. En medio de sus pensamientos caóticos, alguien tocó su hombro. Se giró bruscamente, el corazón latiendo con fuerza. Allí estaba Sofía. Su mirada era tan intensa como siempre, pero en sus ojos ahora había una tristeza profunda. «Lucas», dijo, su voz apenas un susurro. «Tenemos que hablar». Él no sabía si quería escuchar lo que ella tenía que decir, o si deseaba quedarse en su mundo de dudas y desconciertos, pero algo en el tono de Sofía lo hizo seguirla. La llevaron a una esquina apartada del salón, donde las sombras parecían envolverlos, alejándolos del bullicio. «Sofía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me estás ocultando?», Lucas le preguntó. El nudo en su garganta se apretaba cada vez más fuerte. «Acabo de descubrir que todo lo que creía, todo lo que he vivido, ha sido parte de un juego que ni siquiera entendí. ¿Y tú? ¿Qué tienes que ver con todo esto?». Sofía lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Lucas, yo no soy quien para contarte todo, pero hay cosas que no puedes seguir ignorando. Lo que no sabes es mucho más grande de lo que imaginas». «¿Qué más hay? Ya no puedo más con todo esto», Lucas exclamó, su voz quebrándose, llena de desesperación. «Todo se ha vuelto un caos, y no sé en quién confiar». Sofía dio un paso hacia él poniendo una mano sobre su brazo. «Te lo diré de una vez por todas, Lucas. Tú y yo nunca debimos estar juntos, y no me refiero solo a nuestra relación, sino a todo lo que nos rodea. Tú y yo siempre fuimos parte de algo mucho más grande, un plan que no podemos detener». Las palabras de Sofía caían como piedras en su pecho, aplastándolo. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué plan? ¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué no me advertiste?». Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas, porque no era el momento. No podías saber la verdad, Lucas. No podías ver lo que estaba a punto de pasar, porque lo que está por ocurrir cambiará todo. El sudor comenzaba a resbalar por su frente, y el miedo, que hasta ese momento había permanecido latente en su interior, comenzaba a apoderarse de él. «¿Qué está pasando? Dime ya. ¿Qué es lo que tú sabes?». Sofía lo miró fijamente, su expresión era seria, pero sus ojos reflejaban una carga de dolor. «Lo que no sabes, Lucas, es que todo lo que ha ocurrido en tu vida hasta ahora ha sido una manipulación. Tú pensabas que controlabas todo, que tomabas tus propias decisiones, pero lo cierto es que todo ha sido cuidadosamente orquestado». Lucas se quedó en silencio, tratando de asimilar las palabras que acababa de escuchar. Cada revelación parecía hundirlo más y más en un pozo de confusión y desesperación. «No puedo creerlo. No, puede ser». «Lo sé», respondió Sofía con suavidad.
Pero es la verdad, y ahora que sabes esto ya no hay vuelta atrás. Hay una razón por la que te involucraron en todo esto, y la razón por la que tú y yo tuvimos que separarnos es parte de esa misma razón. Él la miró. Su respiración era agitada. El miedo y la incredulidad chocaban en su pecho. Entonces todo esto fue por algo más. Yo fui solo una pieza en un juego, y Julia... Suficiente, Lucas. Sofía lo interrumpió, apretando su mano contra su brazo con fuerza. Es el momento de que tomes una decisión. No todo está perdido, pero si sigues dándole vueltas a todo lo que no sabes, nunca vas a lograr ver la verdad completa. Las palabras de Sofía eran como un grillete alrededor de su cuello, una presión que lo estaba asfixiando. No podía seguir así. No podía seguir esperando respuestas. ¿Y qué debo hacer ahora? Sofía lo miró directamente a los ojos. Haz lo que necesites, pero recuerda una cosa. El verdadero enemigo no es lo que crees. No es Julia, ni los demás. El enemigo está mucho más cerca de lo que imaginas. Las palabras de Sofía golpearon a Lucas con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de claridad. Algo estaba mal, mucho más mal de lo que había podido suponer hasta ahora. Y la verdad era que no podía seguir ignorando lo que tenía frente a sus ojos. La sensación de que todo estaba a punto de colapsar lo invadió con fuerza. No sé si estoy listo para enfrentar todo esto, dijo Lucas, apenas un susurro, más para sí mismo que para Sofía. Ya no hay marcha atrás, Lucas, respondió ella, sus ojos llenos de una mezcla de pena y determinación. Ya no puedes escapar. Lo que está por venir cambiará todo. Mientras Sofía se alejaba lentamente, dejando a Lucas solo con sus pensamientos, la ansiedad en su pecho crecía más. Él sabía que la fiesta estaba llegando a su fin, y que esa noche marcaría el comienzo de algo mucho más grande, algo que no podía comprender del todo. Lo único que sabía con certeza era que no podía retroceder, que la verdad lo llamaba, aunque temiera lo que encontraría. Y en ese instante, cuando todo parecía estar al borde del colapso, la última pieza del rompecabezas comenzó a encajar. El salón de eventos estaba en silencio, a pesar de que los invitados seguían bailando y conversando. Una quietud se había apoderado de Lucas. Una sensación que solo se sentía cuando algo irreversible estaba a punto de ocurrir. La fiesta continuaba, pero él ya no podía estar presente en ella. Cada risa, cada sonido, cada palabra que cruzaba, su oído parecía más distante, como si el mundo girara sin él, dejándolo atrás. Con el corazón latiendo desbocado, caminó hacia la puerta principal. La fiesta seguía a lo lejos, pero él no podía más con la carga en su pecho. Sentía que algo estaba por suceder, algo que lo marcaría para siempre. Lo que Sofía le había dicho seguía resonando en su mente. Lo que está por venir cambiará todo. Y él no podía esperar más. Necesitaba enfrentar la verdad. De repente, la figura de Julia apareció frente a él. Estaba parada justo en el umbral de la puerta, como si lo estuviera esperando. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y desesperación. Ella parecía tan distante de la mujer que él había conocido. Ahora, solo quedaba una sombra de aquella relación, y aunque sentía que no podía confiar más en nadie, algo lo impulsó a dar un paso hacia ella. «Lucas, tenemos que hablar», dijo Julia con una calma que contrastaba con el tumulto interno que sentía. «Sé que tienes preguntas, y sé que no entiendes todo lo que ha pasado, pero hay algo que debes saber antes de que sea tarde». Él la miró fijamente buscando alguna señal de lo que estaba por venir, pero no encontraba nada. «¿Qué más me vas a decir, Julia? Ya me han dicho suficiente. ¿Acaso todo esto ha sido una mentira? ¿Una manipulación?» Julia no pareció sorprendida por la pregunta. De hecho, parecía preparada para enfrentarse a todo lo que él tenía que decir. «Sí», dijo con voz firme, «pero no de la manera en que piensas. No todo ha sido un juego de ellos. A veces las piezas se mueven por sí solas y no siempre sabemos por qué.
Lucas sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué ha pasado realmente? Lo que te han contado no es todo, respondió Julia, acercándose un poco más a él, con un gesto lleno de comprensión. Todo esto, todo lo que has vivido, ha sido parte de algo mucho más grande. Pero la verdad es que ninguno de nosotros tiene el control total. Estamos todos atrapados en una telaraña de decisiones que se nos escapan, y cuando intentas escapar, te das cuenta de que no hay salida. Las palabras de Julia, aunque llenas de enigmas, parecían tener el poder de desmoronar lo que quedaba de su mundo. Lucas ya no sabía en quién confiar, pero su instinto le decía que no podía dejar que todo esto terminara sin entender el fondo de la cuestión. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? ¿Qué has estado ocultando todo este tiempo?, preguntó, su voz quebrándose. Julia tomó una respiración profunda antes de hablar. Porque ya no puedo seguir escondiendo la verdad. Lucas, cuando me llamaste hace unos días, estaba en una encrucijada. Sabía que si te contaba la verdad, perderíamos todo lo que aún quedaba entre nosotros, pero también sabía que era la única manera de que entendieras lo que está pasando. Esta noche, todo cambiará. Lucas tragó saliva, sus manos sudando a medida que el peso de sus palabras caía sobre él. ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Qué va a cambiar? Julia lo miró fijamente, sus ojos llenos de una desesperación que Lucas nunca había visto en ella. Lo que tienes que entender es que esto no solo se trata de nosotros, Lucas. No solo se trata de ti, ni de mí. Es un juego mucho más grande, una partida en la que todos somos peones y aunque pensemos que tenemos el control, nunca lo hemos tenido. Y tú eres una pieza clave en todo esto. Lucas sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Una pieza clave? ¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué me dejaste caer en este laberinto de mentiras? Porque tenía que ser así, respondió Julia con una tranquilidad inquietante. Porque había una razón por la que te involucraron, y esa razón, Lucas, es algo que ni tú ni yo podemos cambiar. Un frío recorrió su columna vertebral. Sintió la angustia crecer en su pecho, la presión de no saber en quién confiar, de no entender lo que estaba pasando. Cada palabra de Julia parecía una revelación que lo empujaba más lejos de la realidad que conocía. ¿Qué es lo que tienes que decirme?, Lucas preguntó con una mezcla de temor y ansiedad, aunque la sensación de que algo estaba a punto de terminar lo envolvía por completo. Lo que me han pedido que haga, lo que me han obligado a hacer, es algo que no puedes comprender. Pero ahora que sabes todo esto, te pido que tomes una decisión. Tienes una oportunidad de cambiar el curso de los acontecimientos, de decidir qué hacer con la verdad que ahora tienes en tus manos. Lucas la miró confundido, pero al mismo tiempo sintiendo una chispa de claridad. ¿Qué debo hacer entonces? Julia suspiró, como si todo lo que estaba a punto de decirle fuera una carga que finalmente podía liberar. Tienes que decidir si sigues en este juego o si rompes con todo. Si sigues adelante estarás atrapado en una red que no podrás desenredar, pero si eliges actuar ahora, podrás cambiar el destino de todos, incluso el tuyo. ¿Pero cómo?, Lucas preguntó, la desesperación al borde de su voz. ¿Cómo cambio todo esto? Solo tú puedes decidirlo, y la respuesta está frente a ti, en tus manos, en tus decisiones. Lo único que puedo decirte es que si eliges quedarte aquí no habrá vuelta atrás. El tiempo parecía haberse detenido. Lucas miró a Julia una vez más, tratando de leer en su rostro alguna pista que lo guiara. Pero todo lo que vio fue un espejo de su propia confusión. El futuro se había convertido en una tela de araña, y no sabía cómo escapar de ella. Con una última mirada a Julia, Lucas giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida. La fiesta seguía allá afuera, pero él ya no pertenecía a ese mundo. Ya no sabía qué camino tomar, ni qué decisiones tomaría, pero había algo claro en su mente. El verdadero juego estaba por comenzar, y él estaba en el centro de todo. El destino de todos estaba en sus manos.